tiene que ser poderoso, es omnipotente, y además de omnipotente y omnisciente, omnipresente. O sea que las tres son omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. O sea, tiene que tener todo el poder para poder solucionar los problemas. Eso le atribuye un aparato de coerción, coacción, que tiene esos poderes mágicos. A ver, Jesús. José Luis, entonces, ¿qué sería lo que ahora el gobierno, o sea, lo que se ha ganado con los panamericanos? Un gasto de casi 400 millones de dólares. Y lo más gracioso es que salen a decir sus defensores, claro, por cada dólar que se gasta se recupera 3. Ah, si es así, ¿por qué no le dan al sector privado y ahí está la inversión y no necesita de plata de nosotros? Por supuesto, porque los colegios... Para hacerlo, si es tan negocio, si es tan evidente el negocio, ¿por qué necesita el dinero del gobierno? ¿No? Se contradicen ellos, ¿ves? O sea, ¿quién le puede decir eso? ¿Quién le puede decir eso? Sí, pues no hay un partido que le diga, oye, está mal. Pues, por eso, no un Porky no lo va a decir. No lo va a decir una Keiko Fujimori, no lo va a decir un, no sé, otros partidos por ahí. No claro, lo van a decir. Se olvidan de los colegios que necesitan 1.500 millones para reactivarse y poder empezar. Costo de oportunidad. Tienen plata para se eso. Se llama costo de oportunidad. Es decir, ¿qué hubieras hecho con ese dinero? ¿No? 300 millones, ¿cuántos colegios son? ¿Cuántos hospitales son? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántas personas pudieran haber tenido conexión de agua? Eso es a falta de partido. De un partido que se... A falta de un grupo político organizado que tenga el suficiente peso político para que cuando diga A, salga replicado en todos los titulares de los diarios. ¿No? Pero la señora Fujimori, teniendo inscripción, teniendo congresistas, no dice nada. Entonces ella está de acuerdo, pues, para que vea de qué liberal es esa señora, porque muchos la ponen como ejemplo de la derecha. ¿Qué derecha es esa? Porky también. ¿Cuál? Porky también. ¿Qué derecha es esa? Sí. Una derecha que calla cuando el Estado crece y gasta, no importándole del dengue, ¿no? No importando que la gente esté muriéndose por falta de medicinas o cosas parecidas. O sea. Sí, José Luis, disculpa. Sí, adelante. El periodista Fabricio Escajadillo dijo que él habló con López Aliaga hace 4 o 5 días del tema de los panamericanos y López Aliaga le dijo que eso no va a costar nada, que eso ya está pagado y no para el Estado no le va a costar nada y va a ser full ingresos. Entonces él ya se fue tranquilo. Yo no sé qué interés tendrá López Aliaga. Lo que yo sé es que el Contralor dijo que el año pasado se perdió 24,000 millones de soles. Y yo supongo que este año se va a perder algo igual o más, ¿no? Y esto de los panamericanos, el gobierno, que ya sabemos que no tiene límites y que nadie lo puede controlar porque es demasiado grande y la Contraloría no lo puede controlar, esto va a ser full corrupción también, pues, ¿no? También. ¿A quién le va a comprar las pelotas? ¿A quién le va a comprar la colchoneta? ¿A quién? Claro. Por ahí siempre va a haber las cosas a dedo. Dicen 400, pero al final, ¿cuánto será? Dicen 400, pero al final, ¿cuánto será? Ahora, que Jesús Salas dijo que para los colegios se necesitaba 1.500 millones. Yo vi que en el petitorio de la SUTEP, del SUTEP, ellos dijeron que son 660,000 millones de soles que se necesitan para arreglar los colegios, 660,000 millones de soles. Y el presupuesto de todo el Ministerio de Educación es 400,000 millones. Entonces, o sea, lo que se necesita es más que todo el presupuesto del Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación ya está quebrado. Yo lo veo como que está quebrado, ya está quebrado. ¿Cómo va a deber más de todo su presupuesto? Entonces, el Ministerio de Educación es una institución quebrada, igual que Petroperú, Sedapal,
Pero como tú no tiene dices, nadie presupuesto. lo dice, pues. Nadie lo dice. Sí. La semana pasada Keiko dijo que se había sorprendido porque fue a una farmacia y encontró que la medicina estaba cara, dice. Entonces, para ella es una sorpresa, se ha enterado que no hay genéricos, ¿no? Entonces, ese es lo único que dijo, después no dijo nada más. Sí, sí, porque la infraestructura educativa tiene un costo de mantenimiento, ¿no? Y otra cosa es la reconstrucción, remodelación y cosas parecidas, que eso sí sobre, digamos, sobrepasa el presupuesto que se le ha dado al Ministerio de Educación, que creo que se le ha dado 44.000 millones de soles, pero la infraestructura, remodelarla cuesta como miles de millones de dólares, creo que está por el borde de los 50.000 millones de dólares, por ahí puede estar, no estoy muy seguro. Entonces sobrepasa enormemente el presupuesto del Ministerio de Educación, porque este ya es otro presupuesto, no es el presupuesto del Ministerio de Educación. Eso creo que va con, ay, ¿cómo se llama eso? Gasto de capital, algo parecido se llama. Pero bueno, esas son cosas para que vean de la necesidad de tener un partido, ¿no? Porque podemos pasarnos renegando, ¿no? Ustedes reniegan, yo reniego, por ahí más personas reniegan, pero no encuentran una solución, por lo menos diciendo... José Luis, disculpa, antes que discúlpame, me acaba de pasar 7:30, de 7:30 es la entrevista. Acaba de pasarme el tip. Sí, Tempranito, 7:30 de la mañana. Me de la pasa el mañana. live un rato antes, me ha dicho. ¿Ya? Ya, o sea que tengo que estar despierto siete antes y para treinta coordinar. Sí, a 7:30 me ha dicho, antes me pasa el link. Ahorita recién me he escrito, porque lo he estado llamando y Excelente. no me contestó por ningún lado. Que Ya, te ok, va a dar está bien, está bien. Ya, 15 está bien, minutos. Jesús. Ya, mañana me voy a levantar temprano. Ya. Yo te timbro antes, te timbro por si acaso. Sí, 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 no, yo sé que me pase de largo ahí. Ok, entonces, Ya. lo que estamos haciendo con estas diapositivas era la necesidad de hacer reformas, porque nadie va a estar conforme con que exista pues 10 millones de pobres. ¿No? Nadie va a estar conforme con esto de aquí, nadie va a estar conforme con esto de acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de generarle a las personas con las que ustedes van a conversar, crearles los ánimos de indignación. O sea, ustedes lo tienen que indignar a las personas poniendo en la medida de lo posible cifras, datos objetivos para que la gente vaya visualizando el problema ya de fondo. Entonces, hemos estado acá la semana pasada y hemos tratado de explicar esto, ¿no? Entonces, seguimos con el diagnóstico. Recuerden que estamos tratando de indignar a la gente y le tenemos que poner el estado de la situación, porque así nomás el estado de la situación no se ve completa, ¿no? Como ustedes saben, hoy día se ve el tema educativo, mañana el dengue, pasado mañana panamericanos, ayer fue los taxistas y todos que ven una parte del problema, ¿no? Con una parte del problema la gente no se indigna tanto, ¿no? Pero si tú agarras en una diapositiva y le pones cifra, le pones problemas, ya como que la situación se vuelve bastante seria, ¿no? Bueno, esta gráfica, el tema es el siguiente. Sabemos que la deuda pública, la deuda digamos, del país, vamos a llamarlo así ya, porque una cosa es la deuda privada y otra cosa es la deuda del Estado. La deuda privada no tenemos problema en cuanto a que nosotros estemos señalando de que los privados, ¿por qué se endeuda tanto? ¿No? Total, la deuda está ya por sí misma prorrateada para ellos en forma de créditos a pagar con sus intereses y lo tienen en una línea bancaria, etcétera. Bueno, o sea, está bien controlado en ese aspecto. Eso existe y va a existir siempre la deuda privada, y lo cual no nos debe llamar mucho la atención, pero sí la deuda estatal. La deuda estatal tiene dos componentes, la deuda interna y la deuda externa. Miren, como verán, la deuda interna es mayor que la deuda externa. La deuda interna está en los 35.000 millones de dólares, que comprende ahí, bueno, pagos no efectuados por el gobierno central a una serie de instituciones. Puede ser gobiernos regionales, gobiernos municipales, puede ser entidades tipo Oficina Nacional Previsional, puede ser otras organizaciones que
se ha pedido prestado el gobierno, pero no lo ha devuelto, ¿no? O, en su defecto, no ha cumplido con pagar. A veces mensualmente tiene que pagar a AFP, el gobierno, porque en su gobierno tiene planilla de gente de lo que se llaman los empleados públicos, y algunos escogen las AFP, porque esa es la ley se te permite escoger entre AFP y ONP. Entonces, cuando escogen AFP y no le pagan a la AFP lo que debe pagarle, porque te han descontado a ti, recuerda que lo que hace el gobierno es intermediar igual que la empresa privada, entonces no deposita en los fondos de la AFP y la AFP lo tiene como una deuda que le debe el gobierno a la AFP. Se suma también eso y salió la otra vez, creo que era 12.000 millones de soles, más o menos de deuda que tiene el gobierno con las AFP. Entonces, la deuda interna es una deuda que también se obtiene a través de bonos, ¿no? Los bonos que a veces no se termina de pagar también forma parte de la deuda interna. ¿Qué es un bono? Es un documento que acredita que al gobierno se le entrega una cantidad de dinero con la promesa de devolución. Eso es en cuanto a el ejemplo de la reforma agraria. Tenía ahí una deuda ahí que no se ha cumplido tampoco con pagar y no sé, excede no sé cuántos presupuestos del Estado. Entonces, como saben los bonistas, o sea, lo que tienen los bonos, que eso de ahí se tiene que pagar, entonces al gobierno le están diciendo, mire, tal vez usted no tenga el dinero, pero denos tierras, o sea, denos activos por donde nosotros trabajemos la tierra y hagamos negocio a partir de ello. O sea, que no le dé dinero, pero sí le den tierras que valorizado le significa a ellos que le han devuelto lo que el gobierno le expropió o le pidió prestado. Y así ha habido bonos, incluso en el año 83, para los que tenemos memoria, hubo el fenómeno del Niño, ¿no? Hubo también destrucción en el norte y el gobierno de Belaúnde Terry sacó unos bonos de reconstrucción que pidió prestado igualmente al sector privado para que no tenía en ese momento el presupuesto, porque era una cosa pues no prevista el fenómeno y se dio y destruyó y no había presupuesto como ahora hay, ¿no? Hoy día, en estos momentos sí hay presupuesto para enfrentar una destrucción, pero en ese tiempo no. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Extraordinariamente sacó una ley que lo aprobó el Congreso para que todos los que ganaran una cantidad de $2.000, $3.000 mensuales contribuyeran, o sea, a través de un bono le da al gobierno, no era un impuesto, era una contribución excepcional. Y el gobierno le daba a cambio un documento valorizado. Decía, ya tú ganas $2.000 y tú vas a prestarme, por ley, porque era obligatorio, me vas a prestar el 10%. El 10% de $2.200, multiplicado por el número de personas que ganaban esa cantidad, ya tenía unos millones ahí guardados. Eso le sirvió para hacer la reconstrucción y el gobierno se comprometió en devolverle a los bonistas, o sea, los que tenían el bono, una cantidad de dinero con sus intereses. Entonces, no era gratis el préstamo era obligatorio, sin embargo, con intereses. Y bueno, no perdían tampoco. Bueno, pero no siempre a veces se cumple todas estas cosas. ¿No? Deudas como, por ejemplo, el FONAVI, ¿no? Ustedes han escuchado el FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, que era un fondo que se había creado a partir de la Constitución del 79, que le decía que todo peruano tenía derecho a una vivienda. Fíjense, mira qué ambiciosa esta Constitución. O sea, tú, Jesús, yo, los amigos de aquí, deberíamos tener, porque el gobierno garantizaba que teníamos que tener una vivienda. Entonces el gobierno, como sabe que no va a poder cumplir, creó estas famosas urbanizaciones, estas de la Torre de San Borja, la Torre Limatambo, en su época Belaúnde hizo la Torre San Felipe y así, ¿no? Muchas urbanizaciones que crearon y sortearon. Como no todos podían entrar en eso, o sea, todos no podían ser beneficiarios de esas urbanizaciones que eran 3.000, 4.000 viviendas, para los millones de personas que no tenían vivienda, hicieron un sorteo y se la adjudicó de acuerdo a lo que salía el resultado. Entonces ahí tenían pero ¿cuántos eran? Pues 3.000, 4.000 familias, 20.000 en todo el periodo de gobierno. Bueno, pero eran millones, pues. O sea, millones se les quitó de su planilla. ¿Ah? O sea, esto del Alfonavi fue un descuento obligatorio que se le hacía a los
quinta categoría para que tuvieran una vivienda propia en un fondo nacional, es decir, te descontaban, por ejemplo, el 5% y la sumatoria de los 5% de cada trabajador sumaba un fondo recopilado, juntado, acopiado de dinero. ¿Y qué hicieron los sinvergüenzas entre Belaúnde y García? Se tiraron el dinero, pues, porque como tenían necesidad de financiar otras cosas, agarraron, como ladrón que agarra cosas que no son suyas, sacaron el dinero del Fonaví y lo emplearon para otras cosas. Lo desvirtuaron. Y por cierto, pues nunca llegaron a cumplir con lo que se le descontó a la gente. Entonces, en la época creo que fue de Fujimori, se liquida el Banco de la Vivienda, que era el administrador natural del Fondo Nacional de Vivienda, y la privatización de esta empresa, etcétera, llevó a que el fondo quedara en el aire. Es decir, no tenía un responsable, todo, y empezaron a alguien se le ocurrió, uno de izquierda, Andrés Alcántara, no sé si habrán escuchado. Se organizó la Asociación Nacional de Fonavistas y creó un partido. Y este señor del Fonaví presentó, no sé, creo que en el Tribunal Constitucional y le ganó al gobierno diciendo que lo habían engañado, habían desvirtuado, por tanto se tenía que devolver los miles de millones de dólares que había tomado el gobierno con la fantasía de que le tenía que dar una casa, un departamento a cada peruano. Entonces, eso es otra deuda que tiene el gobierno con los peruanos. Entonces, eso es lo que suma los 35.000 millones de dólares, que viene a ser 62% de los 57.000 millones de deuda que tenemos. O sea, una parte tenemos que pagarlo nosotros, pero lo tenemos que pagar con impuestos. Y a la otra es la del 21.000, es el externa. Ese es cuando los gobiernos no pueden conseguir recursos internos, es decir, no puede a través del impuesto u otras medidas como los bonos, van a las entidades financieras internacionales y quieren un préstamo para, no sé, construir carreteras, construir represas, hidroeléctricas, Chavimochi, Chinecas, ¿no?, etcétera. Empiezan a hacer proyectos grandes y que hay entidades en el mundo que prestan dinero para eso. No tiene la plata del gobierno, pero necesita hacerlo, pues. Entonces se endeuda, toma una línea de crédito que le facilitan estas entidades como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o Banco tal, y les presta al gobierno y el gobierno se compromete en devolver en un periodo de 10, 15, a veces son a 20, 30 años, una cantidad que se prestó. Entonces va directamente a la arca del gobierno y el gobierno se compromete a devolverlo. En los dos casos, tanto el interno como el externo, se emplea la fórmula del impuesto diferido. O sea, cuando ustedes vean deuda, ¡ay, qué bonito!, ¿no?, la deuda. Cuando a veces hay titulares en el diario Gestión y ponen Perú recibe como gran titular, como si fuera gran noticia y una gran alegría para todos los peruanos, el Perú recibe 353 millones del BID, ¿no?, como si fuera la felicidad máxima. Y no saben que estos 353 millones de dólares hay que convertirlo en impuestos, porque todo lo que uno se presta lo tiene que devolver. Bueno, esos 353 millones se llaman impuestos diferidos, porque el que no lo paga ahorita lo paga después. ¿Y quién lo va a pagar después? De repente no estaremos acá en la vida, bueno, lo pagará el que nos sigue. Esos 353 millones se tienen que pagar en 10 años, en 5 años, pero con impuestos. Las deudas del gobierno se pagan con impuestos. O sea, cuando escuchan la palabra deuda, igual, impuestos diferidos. O sea, el impuesto no se va a cobrar ahora, sino después. Entonces, eso hay que grabarse. Porque a veces la solución, ¿no?, tienen estos burócratas del gobierno, como saben que no es popular aumentar impuestos, entonces se endeuda, pero es una deuda diferida, es decir, se va a pagar después. Entonces, esa combinación de deuda externa con deuda interna te hace la deuda total. Si tú lo llevas a un plano individual, ok, digamos que este es del global, el gobierno, todo lo que digamos, se ha comprometido en devolver. Pero si tú lo pones en un plano a Jesús tiene que trabajar una cantidad de días al año
para reunir la cantidad de 1.489 soles. Y esa cantidad que la va a depositar, sea IGB o sea impuesto a la renta, no sé, pero le tiene que dar al gobierno, porque como el gobierno tiene unas deudas que lo ha tomado, entonces tú como Jesús Salas tienes que contribuir, o sea, ya vienes endeudado, tú de que naciste ya viniste endeudado, porque alguien 40 años, 50 años antes de que tú nacieras, alguien tomó una deuda, que tú ahora que has nacido y ya tienes 48, 50, 60 años, te ha tocado ahora pagarle esta cantidad. Pero si tú no has contraído esa deuda, ¿quién la contrajo? El político de turno. El político de turno tomó una decisión en el pasado que ahora tú lo tienes que pagar en el presente. Y es más o menos esa cantidad, porque este es el año 2021. Cada peruano, y eso es que estamos hablando hasta niños, ¿eh? O sea, un niño peruano también debe 1.489 soles. O sea, cuando le toque trabajar va a tener que pagar eso y con intereses. Entonces, fíjense cómo es que nada es gratis. O sea, eso de decir educación gratis, la deuda pública es gratis, eso no existe. Nunca va a existir. Porque estamos en una realidad donde las cosas son escasas, no son abundantes. Entonces, a cada peruano le va a tocar esa cantidad. Y eso es deuda, eso no quiere decir que eso sea todo el presupuesto, porque recuerden que el presupuesto del Estado tiene dentro de una sección el pago de deuda. Pero eso no es todo lo que tienes que pagar tú como peruano. Tú como peruano tienes que pagar más cosas todavía. O sea, la deuda, el gobierno regional, el gobierno municipal, el gobierno nacional, los ministerios que están comprendidos en cada una de estas entidades y instancias del gobierno. O sea, tienes que también ponerte a pensar que tus 1.489 soles es una parte dentro del presupuesto de lo que vas a seguir pagando. Por eso que cuando hacemos una evaluación de cuánto tiempo trabaja un peruano para cumplir con pagar los impuestos, ¿cuánto tiempo le tomaría a un peruano trabajar para cumplir con el pago de impuestos? Todo, ¿eh? Sea IGB, sea la renta, el selectivo. Si tú fueras un ciudadano formal, ¿cuántos meses es para el gobierno y no es para ti? Se saca la cuenta, está entre 5 y 6 meses de un año. Fíjense, escuchen, ¿ah? 12 meses tiene un año. Esos 12 meses no son tuyos solamente. Para que tú te mantengas, tienes aproximadamente 6 meses. Para ti, tu alimento, tu vivienda, tu agua, tu luz, tu teléfono, todo. Son 6 meses, un poquito más, 6 meses con 2 semanas, que es para ti, es líquido para ti. Y los 5 meses y 3 semanas o 2 semanas es para otros, o sea, no es para ti. O sea, medio año estás trabajando para otros. Y el resto estás trabajando para ti, para tu manutención, para tu familia, para el agua, la luz, el colegio, para tu movilidad, todo eso es para ti. O sea, la mitad de tu vida para mantener las panzas de los de Petroperú y la otra mitad es para ti, tu familia, tus hijos y todo eso. Es para que tengas una idea de la situación como nos encontramos ahora, ¿no? Esto es otro tema. ¿Ya? Del anterior ya saben la deuda, ya saben por dónde va, el origen, ya tienen algo de información. Espero que estén apuntando, si no van a tener que entrar al video, volver a verlo y apuntar y todo. ¿Esto qué cosa es? Esto es lo que la escuela austríaca indica la pérdida de poder adquisitivo. Si tú tienes una cantidad de dinero que compra una cantidad de bienes, canasta, arroz, azúcar, bebidas, pago de escolaridad, no sé, bla, bla, bla. Todo lo que necesitas para vivir y para cubrir también los gastos de los que tú mantienes. Ese componente tiene un valor. O sea, los precios de esa canasta tienen un valor. Puede ser 3.000, 4.000, 5.000 en promedio, ¿no? Puede ser así. Y tú tienes unos ingresos, que puede ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, depende cuál sea tu oficio, más o menos.
Y cuando ocurre este IPC, que significa Índice de Precios al Consumidor, implica que lo que tú tienes para comprar, que es este ingreso ganado a fin de mes o a quincena, y te sirve para comprar esta cantidad de bienes, la IPC subyacente te indica de que en un periodo que va a transcurrir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo que te está diciendo es que vas a ir perdiendo capacidad de compra de esta canasta. No vas a poder comprar lo que hace 1 mes compraste. Si compraste 10 artículos hace 1 mes, el mes que te toca y que te va, fin de mes va a llegar, vas a comprar 9. Y el subsiguiente mes, dentro de 2 meses, vas a comprar 8. Entonces, cada vez que va avanzando la inflación, tu capacidad de compra se va reduciendo. Ya no vas a comprar 7, dentro de 3 meses vas a comprar 6. Y así vas perdiendo capacidad adquisitiva. La palabra subyacente es la denominación de aquella pérdida de poder adquisitivo que es inevitable. Inevitable significa lo que siempre va a ser. ¿Cuál es lo que nunca va a dejar de aumentar? Los alimentos, los pagos de servicios, de cierta manera los alquileres, ¿no? O sea, la parte operativa. Sin eso no puedes vivir, digamos así. Subyacente es la inflación estructural. Es la inflación quitándole la volatilidad de algunos precios. Volatilidad significa los cambios a veces bruscos que hay en algunos artículos. Por ejemplo, el pollo tiene volatilidad. El pollo ahorita está a 14 soles en Lima. Y hace 1 mes estaba en 11. Es decir, en 1 mes a otro puede subir 3 soles. Eso es volatilidad. Bueno, tú le quitas eso porque a veces la temporalidad de algunos alimentos como ese, y puede ser también en otro, la gasolina, el querosene, el gas, que tiene también sus picos. Tú le quitas esos factores estacionales, el pescado, por ejemplo, ahora que se viene la Semana Santa y va a subir de precio. Tú le quitas todas esas variaciones abruptas que siempre, porque hay determinadas estaciones del año que es así. Esto es permanente. O sea, lo que te está diciendo, quítale las volatilidades, quítale todo lo que pueda hacer parecer que, bueno, es por el momento, ¿no? Pero en realidad la inflación no está subiendo. Esto lo que te está diciendo es todo lo contrario. La inflación, quitándole todos aquellos productos que por tiempos determinado sube y eso hace que la inflación suba, y si tú le quitas ese producto ya no sube, es mentira. Acá te está diciendo que va a seguir subiendo aun cuando haya productos que sean estacionalmente muy volátiles, o sea, que sube de precio. O sea, es estructural. La inflación no hay manera de pararla con el sistema bancario, el sistema de reserva fraccionaria que tiene el Banco Central, con el patrón fiduciario, que es el patrón mentiroso, porque es un papel que lo firma ahí el gerente general del Banco Central o el presidente del Banco Central, y créanme que este documento compra cosas. Eso se llama moneda fiduciaria, es una moneda de papel que no tiene un respaldo salvo la creencia que el Banco Central hace cosas. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo es que los peruanos compramos cada vez menos, aunque la volatilidad haga lo que haga, pero de todas maneras no deja de perder el peruano capacidad de compra diaria, semanal, mensual, anual y así, ¿no? Quinquenal y todo el tema, ¿no? Entonces ahí, para que vean que no es un tema de, el pollo subió, pero va a bajar mañana o pasado mañana. Esto siempre ocurre, ¿no? Pero la inflación sigue estando controlada. No, bueno, no parece, que se ve aquí no parece ser eso. Bien, ¿tienen ahí? A ver, adelante. Una pregunta, José Luis. ¿Y cómo, en base a qué hacen la canasta básica, supuestamente el gobierno, que es la canasta? Buena. El sueldo mínimo es esto, porque en realidad el sueldo mínimo no tiene nada que hacer al lado de la canasta, porque no llegan a la mitad de la canasta familiar. Sí, correcto. La canasta la elabora el Instituto Nacional de Estadística Informática. ¿Sobre la base de qué? De unas encuestas que hace, bueno, lo hace cada 5 años. Bueno,
La última vez que hubo un censo general creo que fue en la época de PPK, ¿no? 2017. Normalmente se hacen las encuestas cada 5 años. O sea, la verdadera encuesta son las que va a tu casa y dice, no salga nadie, espérense que llegue el funcionario de INEI y le haga las preguntas. Y una vez que se vaya puede salir 5 de la tarde. Bueno, ahí ¿qué te pregunta? Te hace preguntas, ¿cuánto gana usted? ¿Cuántos viven aquí? ¿Qué edades tienen? Etcétera. O sea, ya hay preguntas que elaboran con ello, eso se llama la Encuesta Nacional de Hogares, le sirve a la ENAJO, que es un denominador que tienen ellos, para estimar un peruano, una familia, cuánto consume de carne, cuánto de verduras, cuánto de luz, cuánto de agua, cuánto de seguridad, cuánto de vivienda, cuánto de escolaridad, cuánto de medicinas. O sea, hace como un prorrateo, digamos así, ¿no? Van calculando un promedio, ¿no? De cada uno, ¿no? O sea, se supone que un peruano dice que come 1 kilo de carne al mes, algo así. No estoy muy seguro de eso, pero pongo el ejemplo, ¿no? Igual, de comer, no sé, 10 kilos de carne, 10 kilos de arroz al mes, 4 kilos de pescado, consume 20 kilowatts al mes de energía eléctrica, igual en el agua, no sé, 20, no sé, ¿cuál es la medida del agua? No entiendo ahí. Metros cúbicos, ahí está, ¿no? 10 metros cúbicos de agua. Entonces sumas cuánto cuesta cada uno de estos artículos y servicios también, ¿no? Todo es tangible. Y sale 3.000, 4.000 soles, más o menos. O sea, esa es la canasta básica que elabora el INEI en promedio por un conjunto de datos que han recogido de las encuestas que ha habido en el Perú en el año 2017, en el año 2011 y así, ¿no? Consecutivamente. Entonces, sacan esa canasta y con esa canasta elaboran el IPC. El IPC es el índice de precios del consumidor. Para sacar un índice, tú tienes que sacar de esa canasta cuánto es el gasto mes a mes. Supongamos, el mes pasado gastaste 2.500 soles, el mes presente estás gastando 2.700, el próximo mes vas a gastar 3.100. Entonces, entre un gasto y otro gasto de la canasta que hemos hablado, se hace como una división, ¿no? O sea, del gasto presente sobre el gasto pasado, divides y sacas un factor, ese factor lo multiplica por 100, y eso de ahí te sirve como un indicador para que cuando saques una inflación de un periodo, por ejemplo, de 2 meses, ese IPC lo divides contra el otro IPC, lo multiplicas por 100 y le restas 1. Entonces ahí ya tienes la inflación acumulada, ¿no? Por ejemplo, dicen, la inflación del mes de febrero fue 0.56%. Bueno, ¿de dónde sacó ese 0.56%? Del gasto de enero contra el gasto de febrero. O sea, lo que gastaste en enero versus lo que gastaste en febrero había un incremento. Esos incrementos, para no hacer eso de la canasta individualizada, agarran esos dos índices nada más, de enero y de febrero, y lo dividen. Y lo multiplican por 100 y lo suman más 1. Y ahí sale la tasa, no IPC, tasa de inflación acumulada. Entonces, si dicen, bueno, ¿cuánto es la tasa de enero acumulada interanual? La palabra interanual significa, si yo comparo el del año 2024 contra el año 2023, tomando enero de 2023 comparado contra enero del 2024. Cuando esas dos comparaciones, saco el anualizado, ¿no? Y digo, ya, ¿cuánto ha sido un año tomando solamente los eneros? Enero del 2023 contra enero del 2024. Y ahí te debe salir 3.56. Y se compara ese 3.56 de un año contra los otros eneros de los otros años y ahí se ve si está subiendo o bajando la inflación. O sea, esos son técnicas de estadística que se les enseña a los economistas para poder sacar cuánto es el poder adquisitivo que se va perdiendo en el camino conforme vayan aumentando los precios, porque esto lo que demuestra es que aumentan los precios permanentemente. Y nosotros los economistas, sobre todo los liberales clásicos, decimos que la inflación, aparte de ser un fenómeno monetario, es un problema también
como sistema de intercambio, porque para hacer compras y ventas necesitas moneda, ¿no? Necesitas dinero. Y si tú tienes un patrón, digamos, de moneda, como es el que tenemos actual, nosotros ¿qué estamos manejando? Soles, ¿no? Nuevos soles. Y la última vez que se hizo un cambio de moneda fue en el año 91, que se pasó de Inti Millón a nuevos soles. Bueno, el Inti Millón no sirvió para seguir intercambiando porque ya era demasiado, pues muchos ceros. O sea, 6 ceros no podías manejarte para las compras pequeñas, ¿no? Entonces se hizo el cambio de moneda, se le quitó 6 ceros y se llamó desde, creo que fue enero o julio del 1991. Cambiamos el patrón, dijimos, bueno, ya ahora se llama nuevo sol. Pero sigue siendo la misma moneda fiduciaria, es decir, ¿qué hay detrás de la nueva denominación, nuevos soles? Bueno, la palabra del señor Velarde, nada más, es el único que sostiene de que tenga valor esa moneda. ¿Y qué había antes? El Inti Millón. ¿Y el Inti Millón qué era? Otra moneda papel. ¿Qué respaldo tenía? Ninguno, porque no había nada de oro, nada de plata. ¿Y qué había antes del Inti Millón? El Inti. ¿Y qué había detrás? ¿Respaldo, oro, plata? Tampoco, no había oro, plata tampoco. O sea, eran monedas antiguas sin respaldo. Antes del Inti, ¿qué había? Los soles de oro. ¿Y se podía cambiar por oro? No, porque lo suspendieron. En 1950, para adelante, ya no se cambiaba. Entonces, nosotros desde 1950 a la fecha hemos estado con un papel de dinero que eso nos permite comprar y que todo se basa en la voluntad o la garantía que el Banco Central de Reserva nos da para comprar bienes y servicios. Eso es todo. O sea, no hay respaldo. Lo que quiero decir es que nosotros cuando tenemos la moneda, los 2 soles, los 5 soles, los 100 soles, los 20 soles, no hay nada detrás de valor. ¿Entienden o no lo que estoy diciendo? O sea, no hay valor. Nada que se puede decir detrás de esto hay un respaldo de valor como el cheque, ¿no? Cuando uno gira un cheque, ¿qué es lo que espera el que recibe el cheque? Que tengas fondos, ¿no? Un respaldo, algo que te dé a ti el crédito que tú eres un buen pagador. Entonces tú vas con el cheque, le das el cheque al señor y el señor va y cobra el cheque porque encuentra un respaldo. Saca de la cuenta tuya dinero porque hay respaldo, porque hay un ahorro. Bueno, en este caso el dinero se emite sin respaldo. Es como una promesa. Por eso la devaluación es permanente. ¿Hasta aquí estamos bien? A ver, una adelante, pregunta. Sí. El respaldo que tú dices no podría ser las reservas internacionales, porque de eso hablan bastante, ¿no? Que se tiene 100.000 millones de reservas internacionales en un banco en Europa, en Inglaterra. Entonces, somos una economía fuerte, una moneda fuerte, porque como tenemos reservas internacionales, ahí en internet el año pasado salió la noticia que en Latinoamérica los soles peruanos eran la moneda más fuerte de la región. Todos estaban orgullosos de la moneda peruana, que los argentinos querían tener soles, estaban ahorrando en soles. No sé si será verdad o mentira, pero ¿cómo es el respaldo? ¿Cómo tendría que ser el respaldo en realidad? No, el respaldo, mira, cuando voy a ir un poquito hacia atrás todo, ¿no? ¿Cuándo surge la aparición de la moneda? Moneda se llama a ese medio de intercambio. Cuando la gente vio que en el trueque había problemas, o sea, problemas en que yo, por ejemplo, quiero jabón y para intercambiar, o sea, porque yo quiero, no significa que me lo tengan que dar. Si yo quiero, tengo que dar algo a cambio para que haya lo que se llama el famoso trueque. ¿Qué tengo yo? Tengo conocimientos de economía, correcto. Entonces yo necesito jabón, pero alguien debe tener jabón y a la vez quiera recibir conocimientos de economía. Entonces se vio la dificultad, pues, porque tenías que buscar entre muchas personas que tienen jabón y no todos los que tienen jabón quieren economía. Entonces tienes que buscar uno que exactamente coincida con tu necesidad. Eso se llama la doble coincidencia de necesidades.
Como esa es una dificultad para que sea más rápido el intercambio, etcétera, etcétera, entonces la propia espontaneidad del mercado creó mecanismos de intercambio indirecto. El directo es el trueque, el indirecto es vamos a utilizar el oro o la plata para que sea un factor de medio de intercambio para que el que tiene el jabón, ¿no? O quiere el jabón, pero no encuentra a la persona que quiera el conocimiento económico para que ceda su jabón, entregue su jabón. Entonces se creó las monedas de oro, la moneda de plata, los lingotes, etcétera, para hacer intercambios. Señor, usted que tiene el jabón y no le interesa el conocimiento económico, esto sí le puede interesar a usted. Mire, señor, acá hay oro. Le muestras el oro y dice, sí, claro, cómo no, el oro es valioso para nosotros. Entonces ahí viene el intercambio de moneda por productos. Entonces la aparición del dinero se da por esa circunstancia en la cual no hay una doble coincidencia de necesidad, la sociedad es muy grande como para encontrar a alguien que quiera conocimiento económico y tenga el jabón a la vez, que se facilitó por la aparición de las monedas de oro y plata. Entonces la moneda de oro y plata empezó a tener nombres, ¿no? En el caso de Estados Unidos el dólar, en el caso de Perú puede haber sido el Inca, puede haber sido la libra de oro, la libra de plata, y así, ¿no? El peso de oro en Argentina, y así cada país tenía su denominador, y eso se llama moneda. Cuando tú dices las reservas internacionales, eso es un respaldo para las finanzas, para la balanza general de pagos de una economía. O sea, ¿qué quiere decir? La balanza de pagos es una contabilidad de entrada y salida de dólares, ¿no? O sea, tú dices, ¿por qué concepto entran dólares y por qué concepto salen los dólares? Entonces se llama balanza de pagos, porque utiliza las divisas como factor de pago. ¿Cuándo salen las divisas? O sea, ¿cuándo salen los dólares, los marcos, los yenes, los euros? Sale cuando tienes que pagar algo a alguien. Por ejemplo, si sale el dólar es porque estás pagando algo que vas a recibir luego. Ese es el intercambio. Y cuando tú recibes dólares, cuando tú recibes algo, es porque tú has vendido algo, ¿no? Has revendido un producto y has recibido dólares. Entonces el banco, lo que hace el Banco Central es registrar en una balanza todo lo que entra y todo lo que sale en materia de dólares. Cuando hablamos de reservas internacionales, viene a ser entre lo que sale y lo que entra, hay un sobrante y hay un faltante. Cuando hay una creencia, es decir, cuando tú sabes que tienes dólares, pero no lo tienes contigo, sino está en una cuenta bancaria, es como decir, es una línea de crédito que tienes allá. Eso es reserva. Es decir, hay muchos pagos que a veces no se efectúan, que tenían que haberte transferido por razones X. Por ejemplo, se venció diciembre y no fue dentro de la contabilidad de diciembre al 31. Entonces, ese pago pasó a enero. Pero el Perú que tiene, porque así le dicen Perú, pero en realidad eso le pertenece a alguien, ¿no? El Perú tiene una creencia de alguien que compró un producto peruano, pero no le llegó a dar todo el dinero correspondiente de la venta que tú hiciste. Eso es reserva. Eso es una parte de lo que estoy hablando, porque la otra eso es exportación. Hay otro que son reservas por inversiones. O sea, hay inversiones que llegan y hay inversiones que salen. Las que llegan son las inversiones extranjeras directas. Y las que salen son las inversiones de peruanos que realizan en el extranjero. Entonces, hay que chequear cuál es mayor para ver si hay acreencia o no hay acreencia. Es decir, si viene un tractor y no salió dinero, tú le debes dinero a la otra parte, ¿no es cierto? Porque no las terminó de pagar, ha venido un tractor, te lo he enviado, pero tienes que pagarle. Y eso no es reserva. Al revés, tú enviaste arándanos a otro país y hiciste una línea de crédito. Es decir, esta persona que recibió tus arándanos en Finlandia, tienes una cuenta, tienes una reserva, tienes ahí una creencia que el finlandés te lo tenía que haber enviado, pero está en una cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria, la cuenta bancaria en Estados Unidos, más la cuenta bancaria en China, más la cuenta bancaria así, ¿no? De los inversionistas, los exportadores, etcétera,
la suma de todo lo que digamos, lo que no has recibido hasta ahora, eso es reserva. En realidad, la reserva no es del gobierno, para que se quede bien claro, no es del gobierno. Cuando decimos reserva internacional neta, no es que el gobierno tiene reservas, no, el que tiene las reservas son las personas. Porque ¿quién genera la exportación? Son personas. ¿Quién genera las inversiones? Son personas. ¿Quiénes son las que traen productos importados y que tienes que tú pagar con dólares? Son las personas. Los exportadores traen dólares, son personas. Entonces, lo único que está haciendo el gobierno es, en nombre del Perú, así es, en nombre del Perú, el Perú tiene reservas. ¿Pero reservas para qué? Para tenerlas como acreencias, es decir, para tenerlas registradas sabiendo de que hay alguien que te debe. Esas son tus reservas. Hay alguien que te tiene que pagar, esas son tus reservas. Igual nosotros podemos también tener acreencias con X empresas. O sea, no le hemos terminado de pagar y sin embargo recibió el tractor. No hemos terminado de pagar y hemos recibido insumos. También tenemos una deuda que pagar. Entonces se hace, por eso se llama reserva internacional neta. Reserva internacional, reserva que tenemos nosotros a nivel internacional en otros países y se resta más las acreencias internacionales que tenemos con otros países. Y eso se llama reserva internacional neta. Entonces, en definitiva, una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, la moneda es un documento o una representación que puede estar en papel o puede estar en metal, que te permite con ella hacer intercambios. Y las reservas internacionales es un registro contable de las entradas y salidas de los dineros, que pueden ser fiduciarios, pueden ser metálicos, ¿no? Pero que solamente registra el estado de la situación de tus acreencias con respecto a las acreencias que tienes tú con ellos y ellos contigo, ¿no? A ver, vamos con Raúl Besada y luego Mario Velázquez. José Luis, buenas noches con todos los presentes. Dos consultas. Uno es, ya que se ha tocado en este ítem sobre la inflación. Entiendo que, bueno, la inflación lo conceptualizan como una subida de precios, pero que el motivo de eso, la causa de eso, es que entiendo que hay una cantidad de dinero adicional que está en la economía. Y normalmente, bueno, yendo a la historia con Alan García I, bueno, se decía que había una impresión a través de la maquinita. En la actualidad que se está dando esta inflación, entiendo que el Banco Central de Reserva actúa con una mayor autonomía y no hace eso. Sin embargo, ¿cómo es que está habiendo esta inflación? Entiendo que la causa sería la misma. Está habiendo un mayor circulante. Sí, correcto. Pero ya no se está utilizando la maquinita propiamente, sino cómo aparece ese mayor circulante, entiendo que es a través del gobierno. Sí. A ver, lo que teníamos antes con Alan García era una máquina de imprimir billetes que no tenía control. Por ejemplo, es como si yo mismo me creara mis billetes para yo tener dinero y poder comprar lo que yo quiera. Entonces, cuando se acaba el papel es cuando yo paro, ¿no? De no tener dinero. Pero ¿esto qué ocasiona? Justamente lo que acabamos de decir. La única razón por la cual se crea dinero es para comprar un producto. Y lo que está ocurriendo con el Banco Central, aún estando independiente, aún con las correcciones que se hizo constitucionalmente para darle independencia y no esté sometido a la voluntad del gobernante de turno, aún así los bancos centrales siguen siendo entidades inflacionarias. ¿Por qué? Porque, primero, un banco central debe poseer información de primera mano, es decir, información que le permita emitir dinero. Hemos explicado cuál es la razón de crear dinero. Un billete, una moneda, se crea por la razón que existe un producto. Por ejemplo, si tú tienes una zapatilla que recién has creado, que recién lo has producido, y vale $60, tú tienes que emitir $60 para que esos $60 compre la zapatilla.
Porque si no hay este dinero, no hay forma de comprarlo en la economía moderna como la que estamos. Si no, pasaríamos a ser trueque, la zapatilla tendría que ser intercambiada con otro producto. Pero como los $60 tienen que estar en manos de alguien del mercado, al finalmente esos $60 se reúne y va al mercado y compra la zapatilla. O sea, la persona que fabricó la zapatilla recibe los $60 y el fabricante de la zapatilla le entrega transferencia de derecho de propiedad, se llama. Haces transferencia de derecho de propiedad de la zapatilla al que compró la zapatilla, ¿no? Entonces, ahí ha habido una transferencia de derecho de propiedad, es decir, el dinero pasa de una mano a otra como el producto pasa de una mano a otra. O sea, la relación siempre tiene que ser, si hay $60 en producto, tiene que haber 60 en billetes y monedas. Los bancos centrales, como no tienen el conocimiento de mercado, de lo que va a ocurrir mañana, como no son omniscientes, porque no tiene todo el conocimiento, este Banco Central está creado por personas y artificialmente creado por personas. No es omnipresente, no es que el Banco Central está en cada esquina mirando las transacciones económicas, cuánto se compra y se vende. No tiene esa información. No es ni omnisciente ni omnipresente. Tampoco es omnipotente, no tiene poderes mágicos como para adivinar en el futuro qué es lo que va a ocurrir mañana, como para adelantarme en crear la cantidad de dinero necesaria, porque ya sé lo que va a ocurrir mañana en términos de producto, cuánto se necesita. Entonces, como ni es omnipresente, ni es omnisciente, ni es omnipotente, entonces comete equivocaciones, yerra en todo caso. Es decir, ¿qué es lo que hace un Banco Central para no meter las 4 y no se vuelva Alan García? Si quiere hacer bien las cosas, me refiero. Bueno, tiene que sacar estadísticas del pasado. O sea, tiene que más o menos proyectar en base a lo que ocurrió, que eso es historia económica, Mises lo dice bien claramente, la historia económica. Y como la historia no es ley, porque de la historia no se sacan leyes, porque eso sería historicismo, entonces lo que hacen es un poco estimar con modelos econométricos, programáticos y todo eso, tratan de acercarse a lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero ese día de mañana, Raúl Besada tenía planeado comprarse mañana, no sé, 3 fríos ricos. Entonces esa información ya lo tiene el Banco Central por la estadística que tiene acerca de los fríos ricos, cuánto se compra, cuánto se vende, y más o menos sabe cuánto debe soltar de dinero para que se compre los 3 fríos ricos. Marco Besada, ¿no? O Raúl Besada. Resulta que Raúl Besada se despertó tarde y le dijeron, oye, ya tienes que almorzar y olvídate de tus helados, tus 3 fríos ricos. Los 3 fríos ricos se quedaron ahí en la nevera de la tienda. No se llegaron a comprar. Pero ya el Banco Central soltó los 9 soles, 3 soles por cada frío rico. Los 9 soles estaban listos porque estaba pronosticado, estaba con los modelos econométricos programados para que esos 9 soles, por adelantado, que se produjo, fuera utilizado por Marco Raúl Besada para comprar sus 3 fríos ricos. No se dio la situación. Bueno, ¿qué pasó con esos 9 soles? Quedaron flotando en la economía. Y esos 9 soles es un exceso de dinero a los 3 fríos ricos que nunca se llegó a comprar ni vender. Esa es una razón del desajuste que va a tener siempre los bancos centrales, porque los bancos centrales no son dioses, no son omnipresentes, no son omniscientes, por tanto se van a equivocar y esas equivocaciones crean emisiones inorgánicas, o sea, que no se ajustan a lo del mercado. Y ahí vas a tener la inflación, ¿no? La inflación que si tienes suerte no se desboca tanto y si no tienes suerte, como ocurrió en el Perú, vas a tener inflaciones de 4 veces el rango que nunca debe haberse salido, ¿no? Como fue en el 2021. Fue 8% cuando nunca debe haberse salido del 2%. Esa es una causal de por qué los bancos centrales no tienen la capacidad como para evitar la inflación. No están facultados para evitar, pero sí para crear. Bien, vamos con Mario Velázquez. José Luis, sí. Disculpa, antes del pase al colega Mario Velázquez, también ahora que has tocado el punto acá también del tema de las reservas, entiendo, y la balanza comercial,
Bueno, Sí. En la universidad me enseñaban que para que una balanza sea positiva, nuestras exportaciones tienen que ser mayores a nuestras importaciones. Sin embargo, leí un libro, no recuerdo el nombre y el apellido del autor tampoco, pero él señalaba que eso no era correcto. Manuel Ayau creo que es. Manuel Ayau, seguro. Ya, bueno, sí es. Posible, ajá, sí. Entonces, pero eso es lo que nos enseñaron en la universidad, ¿no? Para que un país en su balanza comercial sea positiva, sus exportaciones tienen que ser mayor que sus importaciones. Ya, Así, bueno, ¿eso es correcto? esa es la balanza comercial, la tradicional, ¿no? En el cual lo que sale y entra es dinero. Pero viéndolo de un punto de vista económico y no contable, el económico es diferente, porque el económico lo que realmente cuenta para nosotros es la entrada y salida de productos y servicios. Es decir, ¿un país se va a beneficiar más enviando todos sus productos afuera o trayendo todos los productos hacia adentro? ¿No? Llevándolo a una lógica extrema, lo que quiero decir con esto es, si imagínense el Perú tuviese que aplicar lo que dice la balanza comercial contable, esa de que una balanza es positiva en el sentido bueno, positivo de bueno. Tuviéramos que aplicar lo que nos enseña el mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina también económica, no es solamente la carga peyorativa que se le hace a los empresarios que generan rentas a través de leyes malas. Nos dice que la balanza comercial positiva es cuando un país es bueno que tenga más entrada de dinero que salida de dinero, como era en su época, en el siglo XVII, más entrada de oro que salida de oro, y ahí viene todo el tema de la colonia que no permitía la salida de oro. Es bueno, es decir, lo que nos dice la balanza comercial económica no es bueno, porque estos dineros que entran y salen no es lo mismo que en el término de producto. Por ejemplo, digo yo, si tuviéramos que emplear la lógica del mercantilismo, de la salida, que debe salir menos divisas y más entrada de divisas, y eso es positivo, eso es equivalente a decir la mayor cantidad de productos y servicios en el mundo, en el producto de un país para el mundo, como que el Perú, ¿no? Se desprende de todo lo que tiene, porque va a recibir a cambio, ¿qué? Papelitos, ¿no? Moneditas. Eso es lo que va a recibir a cambio de lo que ha vendido. Vendió todo. Vendió los cerros, vendió el Amazonas, vendió la ropa de la gente. ¿Y qué vas a encontrar? Todo fue enviado a cambio de ¿qué? De un cerro de dinero, ¿no? Poniéndolo así, mirando de un avión, el Perú en el mapa. ¿Qué vamos a ver? Si todo enviamos afuera, todo, lagos, mares, lo vendemos todo, alimentos, vacas, recursos naturales, recursos hídricos, recursos hidrocarburíferos, todo, la ropa, los autos que aquí tenemos, todo lo vendemos, todo, porque eso es lo que nos dice la balanza comercial positiva, ¿no? Mientras más vendes afuera, recibes a cambio que más dinero, ¿no? Bueno, si eso se trata, hay que vender todo. Bueno, ¿qué va a quedar en el Perú si se vendieron los Andes, se vendieron la Amazonas, se vendió las arenas de la costa del Perú, se vendieron las ropas de las personas, sus casas, su refrigeradora, todo se vendió, todo se exportó, todo se vendió allá? Vas a encontrar un país desolado, donde no hay agua, no hay ríos, no hay lagunas, no hay cerro, no hay Machu Picchu, no hay el Amazonas, no hay la selva, no hay nada. Las personas calatas, sin ropa, sin zapatos, sin autos, sin combustible, sin colegio, sin nada, pues todo se vendió. Es un pampón lo que vas a encontrar en el Perú. ¿Y qué vas a encontrar? Gente calata, ahí, caminando, pero con un cerro de papel o monedas. Cerro. Pregunto yo, ¿el estado de la situación de los peruanos está mejor o peor? Bajo esa perspectiva estaría peor, ¿no? Claro, porque esa es la lógica, para que se entienda mejor, ¿no? Llevar a la lógica extrema para entender bien la situación de que si es cierto que enviar todo o vender es lo que hace más rico un país, es falso. No es así. Lo que hace más rico un país es todo lo contrario. Que venga de todas partes del mundo el gas,
medicinas, televisores, autos, hoteles, todo, y que se llene. Así que adicionalmente a lo que tenemos, le sumamos todo eso que hemos mencionado, tenemos un país abundante de bienes y servicios. ¿La situación ahí es mejor o peor? Eso es la balanza comercial positiva en términos estrictamente mercantilistas, nos conduce a la pobreza. Es mejor importar que exportar. ¿Ya? Es mejor importar que exportar. Estamos mejor. Sí. Respecto al ítem de deuda, los estados federales también tienen la potestad de endeudarse. Si se lo permite la Constitución. Claro, si se lo permite la Constitución, claro que se puede endeudarse. Pero lo tendrá que pagar ellos, ¿no? Esa es la idea también, ¿no? O sea, tú te responsabilizas de lo que asumes por las deudas que has generado. O sea, también hay que ponerle límites, ¿no? Tampoco, imagínate que si no le pusiéramos límites y todo se lo cargara al gobierno federal, entonces los demás estados tendrían que pagarle lo que hace el otro estado, que es el endeudado. Porque ¿dónde va a sacar el impuesto para financiar lo que un estado irresponsable, si no va a ser de los otros estados, ¿no? Porque el gobierno federal recibe los dineros de los otros estados para financiar las funciones del Estado federal, que es justicia, seguridad y obra. Hay que poner límites a la deuda también, ¿no? Inclusive yo creo que ni deuda debería asumir ninguno, ¿no? O sea, debe trabajar con lo que tiene, es decir, los impuestos le da, salvo una catástrofe, eso sí. Puede ocurrir un fenómeno en el niño, ¿no? Pero para eso haces presupuesto de contingencia, pues, ¿no? O sea, haces previsiones, generas un fondo por si hay desastres. Eso se llama presupuesto de contingencia, es decir, tienes un fondo para no te agarres desprevenido y necesitas elevar impuestos para recaudar lo adicional a la destrucción que te lo generó, y entonces necesitas un presupuesto que no estaba previsto. Entonces, haces presupuesto de contingencia. Un fondo con el mismo IGB, no con otro impuesto adicional. En principio deberías trabajar con tu impuesto. Trabaja con tu impuesto, o sea, pero como tú sabes, cada estado tiene una forma particular de conducir sus propios destinos. Lo que sí no puedes hacer es pasarle la factura de tu irracionalidad a otros, porque los otros se van a quejar y los otros van a copiar el modelo del otro, van a decir, ya, o sea, este gasta más allá de lo que tiene de presupuesto, yo también tengo el derecho a gastar lo mismo. Y entonces el gobierno federal, que se encuentra entre una presión política de asumir los gastos de cada estado, que al final se lo va a cobrar a ellos mismos. Entonces se va a desequilibrar el presupuesto, digamos, estatal, porque siempre va a haber deuda, que está generado porque se excede los gastos a los ingresos. Y lo que hay que buscar es el equilibrio fiscal para cada estado. Ok, bien, vamos con Mario Velázquez y luego Martín Rodríguez, y nos queda todavía 18 minutos para acabar, ¿ya? Adelante, Mario Velázquez. Hola, buenos días. Digo, buenas noches, mejor dicho. Buenas noches. Ya. Voy a empezar con dos preguntas. Primero, el tema del manejo fiduciario. Que cuando se hace un bien, se produce un bien, se tiene que emitir un dinero equivalente, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaría en el caso contrario? De repente, si un bien desaparece, se consume, se tendría que eliminar la cantidad. Es correcto, sí. Pero el tema es que yo tengo entendido que cuando muchos de las transacciones se hacen por cuenta bancaria, y a veces los bancos tienden a tener fondos precisamente que sumen y restan. Y yo he escuchado, no sé si será cierto o no, es que los mismos bancos, cuando emiten deuda, hacen como una especie de emisión monetaria, los mismos bancos. Exacto. ¿Y qué tan cierto es eso y qué tanto afecta a la economía? Ya, mira, ese es el efecto del multiplicador bancario, así se le llama. Quiere decir, una persona deposita $100 en la cuenta bancaria del banco A, ¿ya?
Entonces el banco A que tiene $100 depositados en una cuenta, digamos, de ahorro. ¿Qué hace el banco? ¿Cómo se llamaba el término? Se llama multiplicador bancario. Multiplicador bancario, ya que muchas gracias. Multiplicador bancario. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Los bancos tienen el ahorro y el ahorro lo prestan. Ese es el negocio de ellos. Todo lo que reciben de ahorro lo prestan. Ese es el negocio. Y siempre dejan un encaje, que significa un porcentaje de depósitos que no se pueden tocar. Y a veces el Banco Central le dice, ustedes de eso 10% no tocan. Si es 10%, quiere decir que 90% puede prestar. El 10 no lo toca, pero el 90 sí. ¿Y qué hace? Una persona que recibió el préstamo del 90% de los $100, ¿cuánto recibe? $90 de $100, ¿no es cierto? O sea, el banco A le prestó a una persona y esta persona lo deposita en el banco B. El banco B, ¿qué recibió? Recibió $90. Entonces, ya tenemos por un lado el banco A recibió $100, prestó 90, se quedó con 10 y esos 90 pasó al banco B. ¿El banco B qué hace? Presta sobre la base de los $90 menos el 10%, o sea, un 10% de 90 es 9. ¿Cuánto puede prestar el banco ahora, el segundo banco? 81. 81. 81 le presta a la tercera persona y la tercera persona lo deposita en el banco C. El banco C, ¿qué hace? Hace lo mismo. 10% de encaje, que viene a ser 8.1, menos 80, que es más o menos 71.9, algo así, que puede prestar. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. En ese carrusel que va pasando de banco en banco, ese dinero que fue $100 se convierte en $1.000 al final. Ese es el multiplicador bancario. Ese también es algo que tiene que jugar también el Banco Central. Es decir, quitar lo que excede, porque a veces los bancos tampoco son tan bien omniscientes ni omnipresentes, porque a veces los que presta, a veces no todo lo que presta le devuelven. O hay errores siempre de inversión y las inversiones a veces privadas se equivocan tanto como las estatales. Y cuando no se devuelve algo, queda ahí como un dinero prestado que nunca se devolvió y no recuperó para devolverle al ahorrista. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central quita lo que sobra y pone lo que hace falta. Y cuando no hace eso, cuando sobra lo que falta, o sea, cuando sobra el dinero, se produce inflación. Y cuando quita más allá de la cuenta, se produce deflación. Por eso que si tú miras las líneas de inflación, nunca son rectas, son subidas y bajadas. O sea, puede ser 0.56 a fines de este mes y el próximo mes puede ser 0.30. Porque la política, hay dos tipos de política que tienen los bancos centrales. Lo que se llama la política expansiva, que es la de crear dinero para generar inversiones a futuro. A propósito lo hace para generar estímulos económicos en la demanda y así la demanda crece y jala la oferta. Y hay otra que se llama la contractiva, es decir, cuando hay exceso de inflación o hay una inflación desbocada, entonces quita dinero de la economía con 4 mecanismos y luego recupera lo que estaba en exceso, ¿no? Entonces juega así los bancos centrales porque los bancos también crean inflación. Entra a 100 y sale 1000. ¿Por qué? Porque hay un multiplicador bancario que está afectado por la tasa de encaje que es de 10%. Cuando es 25% la tasa de encaje, el dinero se multiplica por 4. O sea, entra a 100 y termina prestándose en el sistema 400. ¿Cómo es posible que entrando 100 se preste 400? Eso lo hace el multiplicador bancario. Entonces, eso son las cosas de la política monetaria que realiza el Banco Central. Vamos con Martín Rodríguez y ya nos queda poco para terminar. Recuerden que hasta las 10:30 como máximo. Adelante. Sí, una pregunta. ¿Hay deuda buena? Porque yo no creo que haya deuda buena, porque un Estado no debería de endeudarse. Del Estado. Sí, del Estado no. Así es. Solamente vivir de sus impuestos y es suficiente, ¿no? Sí, la deuda buena. Que dicen que hay deuda buena porque la deuda buena es la privada, pero en lo empresarial.
no en lo personal. Claro, del Estado hay deuda buena, dicen, porque ha creado infraestructura o porque está creando caminos, está prestando para aumentar a los policías, para comprar aviones en el ejército. Entonces, como eso es una inversión que hace el Estado, algunos le llaman deuda buena porque es recuperable, es necesaria, no es un gasto, sino es una inversión, ¿no? Eso es un tema. Y otro es de la inflación, que mucho yo he escuchado, pero después me di cuenta que no es de la inflación mundial, ¿no? Por la pandemia. Y ahí yo lo vi muy claro, ¿no? Porque la gente no tenía dinero, la economía estaba paralizada, y a la mayoría de países o de gobernantes se les ocurrió la idea de imprimir billetes para reactivar la economía, según ellos, ¿no? Entonces, Vizcarra, no sé cuántos bonos habrá regalado por diestra y siniestra, regalaba bonos día y noche, pero ese dinero que él imprimía es como que no tenía fondos, pues, ¿no? Entonces, desde ahí estamos arrastrando la inflación desde los bonos de Vizcarra, porque eso ha ocurrido con Donald Trump, también él imprimió bonos, también empezó a regalar bonos, y los países que no regalaban bonos, por ejemplo, Eslovenia, Singapur, ellos no regalaron bonos y ellos no tuvieron inflación. Al contrario, han crecido. Exacto. Entonces, ahí porque regalar bonos es regalar billetes, pues, en resumidas cuentas es regalar billetes, sin fondos. ¿no? Lo voy a poner yo me parece que el Banco Central todavía sigue emitiendo billetes, aunque sea en poquita cantidad, sigue emitiendo, tiene esa facultad de emitir billetes, solo que no se siente, ¿no? Es que es política, pues, maestro. Usted mismo lo ha dicho. Es política. Tú has metido a Vizcarra, es política. ¿Qué es lo que hizo? Me lo voy a poner acá para que ustedes tengan conocimiento. Miren, esto de aquí fue el maquinazo del Banco Central. ¿Ya? Miren, la inflación es lo que está en celeste. Esos son los rangos, metas. El Banco Central, digamos, esto fue en el año entre el 2007 y 2021. Miren el pico en el año 2021. Y esto tiene correlación con el circulante promedio, lo que está en barra roja, que fue en el primer trimestre del 2000, o segundo trimestre del 2020. Fíjense, mire cómo se dispara el crédito, o el circulante, así se le llama, circulante promedio entre un trimestre y otro. ¿Se acuerdan cuando entró en marzo, no? Marzo entró la cuarentena, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué dijo Vizcarra? Vayan a su casa todos, esperen ahí hasta que pase todo el tema. Bueno, pero la gente tenía que comer, la gente tenía que... Entonces, empezó a la economía a ralentizarse, ¿no? O sea, a frenarse, porque la gente ya no iba a trabajar, tenía que hacerlo de sus casas, adecuación, los restaurantes cerraron, ya no podían atender al público, muchos negocios también. Entonces, realizarse, pero la gente tenía que comer, tenía que vestir, pagar su educación, etcétera. Entonces, si no trabajaban al ritmo anterior y tenían que hacerlo dentro de su casa, ¿cómo entonces cubres la diferencia entre lo que sucedió con lo que hizo el gobierno? Tenía que de alguna manera darle dinero a la gente, al menos ¿y quién acompañó para que eso se llevara a cabo? O sea, ¿quién es el responsable del dinero? Esto, el circulante promedio, tenía que haber hecho algo el gobierno en forma paralela. Es decir, garantizar que estos maquinazos estuvieran acompañados con incentivos en la demanda. O sea, mejor dicho, lo que se buscaba era que estos incentivos a la demanda despertara el ritmo económico. Entonces, ¿tenía guardados el gobierno? Sí, tenía impuestos. Entonces, ¿qué dijo el Becerra? Ok, vamos a generar
maquinazos, o sea, impresión en grandes cantidades de dinero y circulantes. Esto va a estar dirigido a las empresas, y ahí se llamó Reactiva 1 y Reactiva 2, que eran créditos, claro, garantía de créditos a pagarse. ¿Y quiénes lo iban a pagar? Las empresas. Pero las empresas tenían que reprogramar su deuda con los bancos. Porque si no lo hacía, los bancos iban a quebrar y se iba a tirar abajo todo el sistema también real. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Las MIPES medianas y grandes tenían que ir y tocarle la puerta a los bancos y decirle, señores, yo vengo con el crédito que me respalda el gobierno y pido reprogramación de mis deudas por el tema de la cuarentena. Entonces, la reprogramación creo que era 2 años o 5 años, algo así. Entonces, tomaba la garantía del Estado y ¿quién recibía el dinero? No lo iba a recibir las personas, porque las personas no vendían nada. Agarraban de la línea de crédito que le había aperturado el Banco Central de Reserva, que ese era el maquinazo, o sea, el circulante que pasa por los bancos, y de ahí tomaban todos de aquellos que pedían reprogramación. O sea, mientras más solicitudes de reprogramación tenían los bancos, más línea de crédito podía solicitarle los bancos privados al Banco Central. Entonces ya tenían liquidez los bancos privados como para seguir prestando a futuro a estas empresas para que pudieran activar la economía, dado que se había cuarentena. Entonces tenía para pagar planilla, tenía para pagar lo que se llama capital de trabajo, ¿no? Y otros gastos de gasto fijo, luz, agua, teléfono, etc. Entonces, estos maquinazos fueron creados por el BCR acompañando la política de la cuarentena y de la reactivación 1 y reactivación 2 del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué? Para que no se perdiera la dinámica económica de una cadena productiva que empezaba de la agricultura y termina en servicios, y así pudiesen todas las cadenas pagarle a los trabajadores, pagarle a los proveedores, pagarle a todo, y no se rompiera eso, porque si se rompía algo de ahí, de la cadena se refiere, entonces que era proveedor no le podía pagar al importador de la harina de trigo que había traído el importador para vendérselo a las panaderías para que produzcan pan, ¿no? Entonces tenía que necesariamente cubrirse toda esta cadena con las reprogramaciones de deudas que ellos tenían, porque, recuerden, todas estas empresas le fueron obligadas a producir menos, ¿no? Y por eso que el PBI se cayó en menos 13%, porque fue una cuarentena obligatoria, es decir, mucha gente tuvo que dejar de trabajar, perdieron muchos empleos, y también las empresas quebraron muchas empresas, y a otras que no pudieron quebrar gracias a estos programas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha habido? Un maquinazo. ¿Sobre la base de qué contexto? Donde no hay producción. Entonces, ¿dónde va a ir a parar ese dinero donde no hay producción? Sobra dinero, porque ese dinero no ha sido invertido como una economía normal, ha sido invertido en un contexto de cuarentena. Por tanto, hay dinero que sobra. Bien, esa era la respuesta del tema. Bien. No sé si habrán entendido o no, pero de los maquinazos, de los maquinazos, esto ocasionó la inflación, ¿no? Después, porque como estos dineros, una vez que entran, luego van circulando lentamente hasta que ya las personas van saliendo. ¿Se acuerdan que iban saliendo la gente a los centros comerciales de a poquito, a comprar? Todavía la inflación no se desbocaba ahí, ¿no? Todavía, porque el dinero va circulando. Pero conforme iba saliendo más la gente, con más dinero, empezó a provocar la inflación. Hasta que en el 2021, en el 2022 se disparó la inflación. Claro, aparte de eso, había personas que ya se habían acostumbrado a los bonos. Ya no querían ni ir a trabajar, porque todos los meses recibían un bono, entonces ya no les interesaba ir ni a trabajar, estaban en su casa esperando que le llegue el bono. Así es. Entonces, ahora,
yo escuché hace una semana que el ministro dijo que de acá a un mes, 2 meses, ya la inflación iba a desaparecer. O sea, yo supongo que todavía estamos arrastrando la inflación de Vizcarra, ¿o es otro tipo de causa? Mira, siempre la inflación es y será monetaria. O sea, no es que el pollo subió y empujó los precios hacia arriba en el promedio, ¿no? Porque ustedes saben que el pollo es un componente importante dentro de la canasta familiar y si sube esto, el promedio sube, ¿no? Pero no es eso la inflación. La inflación, el causante de la inflación es el poder de compra que tiene la gente y eso es lo que hace que la demanda empuje, más no la oferta que ha ido en otro ritmo, ¿no? Entonces, cuando tú le das dinero a la gente inmediatamente lo traduce en consumo y lo ahorro. Se va al mercado a comprar más, pero no necesariamente con esa velocidad que fue a consumir vaya a responder de la misma velocidad la oferta. O sea, lo que pasa es que la oferta lo que hace es toma el stock y lo vende. Pero cuando se le acaba el stock y siguen las personas teniendo dinero, entonces el stock ya se redujo, hay menos productos, pero hay mucho dinero, y como hay mucha demanda y poca oferta de productos, entonces esa subasta de estos productos empieza a subir de precio, producto de esta incesante presión de la demanda por querer adquirir estos pocos productos. Detrás de ello hay los insumos, las maquinarias, los equipos, para restituir, o sea, para colocar de nuevo en el estante los productos y servicios para que luego se equilibre con la demanda. O sea, la oferta es más lenta que la demanda. Por eso que se produce la inflación. Porque la planta de trigo no crece de la noche a la mañana. O sea, viene el consumidor de pan y al señor de la harina de trigo se le acabó la harina de trigo y no va a pedir, deme más trigo, porque ya esos campos, digamos, de trigo ya fueron consumidos, o sea, ya fueron, digamos, de alguna manera demandados. ¿Qué tiene que hacer? Un nuevo pedido. Esa planta de trigo no crece de la noche a la mañana, tienen que esperar 6 meses. Entonces, ese desbalance entre la oferta y la demanda, es decir, la oferta que es más lenta frente a una demanda que es más rápida, hace que los precios suban porque la velocidad del dinero es más rápido que la velocidad de la producción. Bien. Ahora, entonces, eso quiere decir que para que la producción se equilibre, aumente la producción, se han demorado como 2 años, ¿no? Todo este tiempo que acabó la pandemia, claro, para que se equilibre, ha tenido que, bueno, la cantidad de billetes se ha frenado y la cantidad de producción ha subido, ¿no? Ya, esto de lo que tú acabas de decir es, se ha frenado la producción, por eso cayó en -11. No es que esto fue cuarentena. O sea, la producción bajó fuertemente, -11. Y luego, bueno, el salto estadístico, ¿no? A 13 puntos y tanto. Pero esta frenada fue acompañada con emisión inorgánica. O sea, quiere decir que este 11.5, que ha sido menos producción, fue acompañada con más dinero. ¿Para qué? Para que compre lo que quedaba de la producción del año 2019. Entonces se iba acabando lo del 2019, porque el 20, recuerden que es -11. Entonces va de a poco empujando a la inflación. Por eso que viene la inflación después, ¿no? Acá, César, bueno, no estaba acá, sino estaba en el otro. La inflación viene en el año 2020. Al final eso viene a ser, pues, una estafa para la gente, porque la gente ve billete en su mano y cree que, ya mejoré porque ve un montón de billetes en su mano, pero ese billete en 6 meses, en un año, no vale nada. Exacto, eso es, miren, eso lo escribió el profesor Armando Latorre, guatemalteco de la Universidad Francisco Marroquín, y él sabe qué dice, eso es un delito, porque tú recibes un billete, y el billete tiene, aparte de una denominación, tiene un valor, y te dice, estos 20 soles
compra esta cantidad de productos, cuando tú lo recibes, ¿no es cierto? Recibiste en el presente eso. Te demoras, no sé, 3, 4 días, 5 días y empieza a variar los precios. O sea, tu billete ya no compra lo mismo. Eso es estafa. ¿Cómo? ¿No me dijeron que esto compraba esta cantidad de productos y cuando voy al mercado veo que los precios están subiendo? ¿Quién me quitó la capacidad de compra? Porque yo en el presente, yo había estimado que iba a comprar 3 productos y cuando voy al mercado compro 2. ¿Quién me lo quitó? ¿Quién es el responsable de que ahora ya no compre 3 sino compre 2? Eso es delito, eso es engaño, eso es estafa. Eso es violación del Estado de Derecho. Porque una entidad, por más técnica, por más autónoma que sea, no tiene el derecho de quitarte, de extraerte un poder de compra ganado legítimamente por haber brindado un servicio a la economía real, a la empresa, como trabajador o como inversionista, y que luego ese dinero no te sirva para comprar. O sea, ¿quién te quitó la capacidad de comprar? Es como si te hubieran robado el billete, es como que vayas y no compres nada, o porque no te alcanza el dinero, porque simplemente las cosas subieron de precio, pero esa expropiación que nadie te avisó, y claro, Mises dice, es un impuesto, es como un impuesto, ¿no? Te quita una capacidad. ¿Quién se hace responsable? Al Banco Central no se le hace responsable de nada, pero él es el causante, él es el creador de la inflación, él es el responsable directo. No es el precio del pollo, el precio del pollo no sube por gusto. Además, cuando hablamos de inflación, no es inflación de un producto, recuerden, la inflación es generalizada. Cuando sube un producto no es inflación, eso se llama escasez. Cuando sube todo, desde productos, servicios, educación, todo a la vez, eso es inflación. Ok, bien, entonces vamos a ir terminando. Daniel Ramos, veo por acá. A ver, adelante. Daniel. José Luis, buenas noches a todos los colegas de Cinco Reformistas. Bueno, me gustaría, José Luis y colegas, desarrollar lo que es un diplomado en economía para abordar prácticamente muchos puntos, porque yo creo que hay bastantes cabos sueltos que están quedando, y de esa manera tendríamos, digamos, los puntos más claros sobre muchos aspectos, ¿no? Ya sea la economía nacional, la economía internacional, qué billete es el que predomina o tiene el poder, por ejemplo, a nivel de muchos países, etcétera. De tal manera que eso nos podría sacarnos de muchas dudas y sobre todo para tener base ya sea en las entrevistas, en los debates y todo ello. Bueno, solamente eso, José Luis, gracias. Ok, muchas gracias. Sí, ahorita mira, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Esto le va a picar el diente a cualquiera, ¿no? O sea, sé que no es suficiente, sé que hay cosas que de repente necesitan más explicación, pero como el objetivo no es en estos momentos, es aprender economía completamente, sino aprenderte los argumentos económicos para las variables necesarias que vas a llamar con ellas la atención. Para justamente decirles, señores, no les gusta este panorama, necesitamos hacer reformas. Para eso es este diplomado, es decir, lo que vamos a ver es la solución. No es aprender economía política. Lo que vamos a presentar es nuestras 5 reformas sobre la base de un diagnóstico que estamos haciendo. Recuerden que estamos haciendo un diagnóstico. ¿Por qué necesitamos reforma? Porque no nos gusta justamente que esto esté ocurriendo, porque no podemos permitir que estos gastos sigan creciendo mientras la economía siga descendiendo. O sea, tú lo que tienes que hacer es causar indignación en las personas para que vean el cuadro completo y no miren, subió el precio del pollo y creen que ese es el problema en estos momentos. No, señores, el problema es estructural. Aquí tenemos pobreza, aquí tenemos una deuda, aquí tenemos una serie de cosas que hay que resolver. Por eso necesitamos las 5 reformas, por eso hemos estado explicando el tema de la deuda, por eso que a cada peruano le va a tocar esto no puede ser, no se puede mantener así la situación. La necesidad de hacer reforma viene acompañada antes por este tipo de diagnóstico, ¿no? Por eso le digo, no es que tengamos que sabernos la economía total
para poder argumentar. Yo creo que si hacen un esfuerzo, se concentran bien y encuentran hilos conductores de lo que estamos diciendo para que puedan argumentar sobre la base de un diagnóstico y luego vamos a presentar las reformas, creo que por el momento será suficiente. Yo sé que no va a ser completamente suficiente, pero va a ser suficiente porque lo que finalmente tú vas a explicar es la necesidad de hacer reformas. Eso es lo que, ahí donde tú tienes que preocuparte de tener claramente tu basamento, tu argumento económico bien claro, ¿no? Pero bueno, en fin, nos hemos quedado entonces en esta diapositiva. Entonces, el próximo miércoles me hacen recordar, vamos a hablar un poco del presupuesto público. Miren cómo sigue creciendo, como si fuese un país rico. Y así vamos a seguir hasta acabar con todos los argumentos y los 12 problemas que los peruanos tenemos como problema personal, que no es lo mismo problema país. Ahí hay una distinción que tenemos que hacer y va a ser importante que lo hagamos.